Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Miguel Banogian y con la doctora María Alejandra Salazar, expertos en el tema de derecho de autor. Por aquí decía Néstor Alfonso que si no ha habido o no hay convenios multilaterales que protejan a los compositores. ¿Existen esos convenios? Sí, hay Sí, múltiples convenios pactados y firmados por Venezuela a nivel Que la internacional obligan, ¿no? que En la eso. obligan a básicamente proteger a los autores venezolanos En el exterior, por ejemplo. en todo el En mundo. todo el en mundo. todo el El mundo. convenio de Berna, está el convenio de la WIPO, que es propiedad intelectual. O sea, hay un sinfín de acuerdos del Estado venezolano, los cuales, como un tema que estaba tapado y nunca se habló, nosotros llevamos 4 años tocando puertas, tocando puertas, tocando puertas. Desgraciadamente, en esta transición política venezolana, en la administración pasada de la Fiscalía General de la República, específicamente Luis Ortega. O sea, yo aquí sentado con la abogada al lado mío, te puedo expresar que nosotros cuando comenzamos en el 2014 fuimos directamente a la Fiscalía 18, que es la única con derecho a investigación de quebrantos en la ley de la propiedad intelectual, de derecho de autor, músico y todo ¿Y lo qué demás. pasó? Bueno, pusimos las demandas y básicamente la engavetó Ruth Parra. ¿Quién es ella? Es la fiscal 18. ¿Todavía está en la fiscalía? Todavía está en la fiscalía. ¿Y el actual fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, qué ha hecho al respecto? Lo que sucedió ahí es de que, por ejemplo, cuando nosotros hicimos una conferencia de prensa hace 3 años, la doctora estaba presente, y yo hice un comentario con respecto a Venevisión y Gustavo Cisneros. Básicamente vino en ese momento el abogado Gustavo al hotel y me dijo, mira, te voy a poner una denuncia en contra tuya porque tú hiciste declaraciones. Yo le dije, no, yo simplemente estoy reclamando el derecho de los representados de nosotros. El abogado era Parra Saluso, que hoy en día se le confirmó que estaba en relación de corrupción con Luis Ortega, y eso nos hace pensar mal, porque si Luis Ortega se le están destapando todos esos casos de corrupción, Parra Saluso estaba en compinche con esa administración pasada, y nuestros temas los tenía la administración de Luis Ortega, y todas las denuncias que incluían a Pilar Romero, que se murió, y la investigación de ella nunca tuvo curso. Ruth Parra fue a la casa hogar, le tomó de la mano de Pilar Romero ciega en una silla de ruedas y engavetó el caso y nunca hizo nada. Y la señora se murió, no se le defendieron sus derechos, hubo un quebranto de ley constitucional en contra de ella. Fíjate que hay otro comentario. Y se pregunta cómo es posible que no se respete el derecho de autor si no se respeta la propiedad privada, invaden, no hay quien desaloje, juzgue o castigue y van a respetar una novela. Bueno, pero el hecho de que exista una ley que sea inconstitucional no quiere decir que tú tienes que dejar tu derecho a un lado. Tú tienes tu derecho fundamental establecido en una constitución. Cualquier cantidad de artículos nos protege y protege a los autores de su derecho, y nosotros tenemos también derecho a reclamar ese asunto. ¿Cuáles son los datos? Pregunta Brixon Iván Acosta. ¿Cuáles son los datos de la sentencia norteamericana? Nota, hasta hace 12 años y meses, Venezuela era miembro de la comunidad andina y se explicaba la decisión 486 respecto a la propiedad intelectual. No, estamos hablando de una decisión de la Corte Federal del Estado de la Florida. Andrea Simonton se llama la jueza. La En el jueza, caso Radio Caracas Televisión RCTV contra Perla Faría. Andrea Simonton, Corte Federal de Miami. Es importante ese dato. Septiembre de 2016. Pregunta aquí Ramón Ramos. ¿Ante qué organismo o instancia se puede llevar las denuncias sobre violación de derechos de autor? desde el punto de vista penal, ante la fiscal Ruth Parra, que es la fiscal 18 en propiedad intelectual, que ese es otro punto. ¿Cómo es posible que en Venezuela exista una sola fiscalía que maneje la parte de la propiedad intelectual? Así como existen fiscales nacionales y con plena competencia en otro tipo de materias, también pueden ellos conocer ese tipo de denuncias. Entonces no puede ser una sola fiscal que lleve ese asunto. Y en materia civil, obviamente, los tribunales con competencia en materia civil. Pedro Antolín dice, el tema del derecho de autor es tan importante para la reactivación de una economía que debería estar de primero en la discusión actual, ingeniería, cultura, ciencia, en fin. Bueno, imagínense si hay casos de productos de la Amazonia que fueron registrados por otros países
Pero si lo más en lindo, Europa y lo en más, Asia. una de las cosas más lindas de exportar de Venezuela es la creatividad y la intelectualidad y las imágenes de las películas y las series venezolanas. Aquí hay gente súper talentosa que ha sido triunfante a nivel mundial. José Ignacio Cabrojo es uno de los letrados y uno de los escritores más grandes que hay en el mundo. Y no se le respeta porque le están vendiendo sus obras y la viuda no está cobrando. Le pido un llamado a Tarek William Saab. El jefe jurídico, David Palís, nos ha ayudado. Ya tiene nuestro caso en el escritorio del fiscal general de la República. So, le hago un llamado a Tarek. Yo sé que a Tarek Saab, el fiscal, estamos esperando la cita con él. La jefa jurídica del Ministerio de la Cultura, Priscila Guía, está trabajando, nos recibió experta en propiedad intelectual. Gracias a Dios, Ernesto puso una abogada que es experta en derecho de autor en el Ministerio de la Cultura. Y yo sé que ella está trabajando, nos está ayudando porque entendió que la problemática va más allá del simple hecho de que roben una novela. Mira lo que dice aquí Alex Keller, dice, ¿no? En cualquier lugar del mundo los inventos pertenecen a las empresas para las cuales uno trabaja. Y eso está estipulado en los contratos laborales. ¿O ustedes creen que la gente que trabaja en Microsoft, Pfizer o Apple son dueños de lo que inventan? Marvel, que es la compañía que hace Superman, Spider-Man y todos esos caracteres, el que los creó del librito lo había perdido porque le aplicaron la ley americana. Él demandó a la empresa. Se ganó su empresa de vuelta y le pagaron $3.000 millones. Están revirtiendo en Estados Unidos las mismas leyes que eran esclavitorias, si se puede llamar de una manera, y quebrantando el derecho. Juan Carlos Valerón, y con esto vamos terminando. Muchos cantantes y cultores de la música criolla han perdido sus composiciones con otros cantantes criollos que han escuchado sus canciones, las han registrado a nombre de ellos y ahora son los que cobran sus derechos por esas canciones. Correcto. Aquí dice también Pedro Sánchez, bueno e interesante programa con quienes defienden los derechos de autor a creadores y compositores. Lamentablemente las leyes venezolanas protegen la piratería. Es necesario cambiar esta situación que afecta a la inteligencia de muchísima gente creativa. De hecho, nosotros estamos en camino a solicitar nulidad de algunos de los artículos de la ley sobre derecho de autor que contrarían la Constitución del 99 y que obviamente tienen que salir de la esfera jurídica, del ordenamiento jurídico. Y bueno, con ellos reivindicamos todos los derechos de todos los autores venezolanos que durante años han sido desconocidos, han sido violentados. Bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Voy a leer un último comentario aquí. RCTV tenía derecho al trabajo y la renovación de la concesión, pero el gobierno le quitó la señal, confiscó sus equipos y no acató el dictamen de la Corte Interamericana que si le ordenaba devolver su señal y sus equipos. 5 segundos con relación a ese comentario. Marcel Graniel siempre aquí afuera habla de que a él le violaron su derecho porque le quitaron su concesión de su señal. Y tanto habla y discute y dice que la ley, que no le aplicaron la ley, pero él tampoco cumple la ley venezolana. Nosotros tenemos una sentencia firme ratificada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde a través de una medida cautelar se le prohíbe comercializar y transmitir las novelas de Perla Faría, específicamente 3 novelas, y entre ellas está Juana la Virgen, que la están transmitiendo como Jane the Virgin allá arriba en Estados Unidos. Y él la sigue transmitiendo y la sigue comercializando y sigue recibiendo dinero por eso. Entonces yo digo, ¿cómo tú reclamas que se te aplique la ley cuando tú mismo no la cumples? Estás en desacato desde el 2014, no has cumplido con la sentencia. Cumple para que puedan cumplir contigo. Muchas gracias, doctora María Alejandra Salazar. Gracias. Miguel Banoyan, gracias por habernos acompañado. Bueno, hasta mañana. Por cierto, mañana vamos a tener como invitada a una gran artista venezolana, Nora Suárez. Nos va a acompañar mañana en Vladimir a la 1. Será entonces hasta mañana. Sigan ahora con el embajador Julio César Pineda y su brújula internacional.